Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome back to la llave inglesa, en la que con Paul Singh tenemos que recopilar todos los fichajes desde hace 2 semanas. Tenemos que hacer acopio de un montón de noticias referentes a los tribunales. El Crystal Palace fuera de la Europa League por compartir grupo inversor con el grupo Textor del Olympique de Lyon. El Nottingham Forest queriendo empaquetar al Tottenham por el fichaje de Gibbs White, el Burnley comprando al Español, Inglaterra ganando a penaltis en las féminas contra Suecia en la peor tanda de la historia, en palabras de Paul Singh. ¿Qué está pasando en Inglaterra, Paul? Están pasando muchas cosas y las tenemos que contar todas o casi todas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que muchísimas cosas y cosas, por ejemplo, de anoche en Suecia e Inglaterra que pensábamos que íbamos a quedar fuera y metimos obviamente 2 goles y luego el tema de los penaltis que acabó siendo muy cómicos, ¿no? Algunos de los penaltis y luego, por supuesto, como has comentado, con lo del Crystal Palace que Conference League, Europa League, qué día juega, en qué semana es una auténtica pesadilla para las televisiones. Se han retrasado todos los horarios por culpa de esto. Ha habido manifestaciones fuera del estadio del Crystal Palace por su descenso a la Conference League, pero yo creo que esto va para largo, obviamente va al tribunal administrativo del Pote a ver qué pasa. Claro, esto del Crystal Palace, por poner un poco de contexto, y antes decimos también que vamos a reconstruir en parte Newcastle y Wolves en esta serie de reconstruyendo equipos que siempre tocamos al final del programa. Antes también tenemos que saludar a los nuevos amigos que se parecen en camiseta a esta que tengo yo, a esta de verde, porque los del Racing de Ferrol responden siempre de manera magnífica cuando se hace un vídeo sobre ellos. Pero dejando al lado estos off topics, que me apetecía resaltar, hay que comentar que el Lyon y el Palace coincidieron en la Europa League porque al Lyon de repente pertenecen al mismo grupo, son como el Girona y el City, pero al Lyon de repente le vino Dios a ver porque estaba descendido a segunda división francesa, a Ligue 2, por irregularidades económicas y administrativas. De pronto dejó de estar descendido, lo perdonaron, quedó en Ligue 1 y se mantuvo en Europa League. Entonces, como eran del mismo grupo y el Lyon había quedado mejor clasificado que el Crystal Palace, el Lyon juega Europa League y el Crystal Palace, a expensas de otra resolución y pese a quedar campeón de la Copa Inglesa y haber hecho un magnífico trabajo y no estar muy relacionado directamente con el Lyon, que esta es otra, pues se queda fuera de la Europa League por ahora. Que, a ver, no es una noticia que aquí en España habrá titulares, pero sí que es una noticia que está muy bien que exista el programa de la llave inglesa para tratarla, porque sí que es algo de impacto y que habla muy bien a las claras de cómo está el fútbol europeo últimamente con determinadas alianzas peligrosas, amistades peligrosas que se te vuelven en contra, como esta de Olympique de Lyon y Crystal Palace. Ha sido un palo muy grande para el equipo del Palacio de Cristal y además que para los jugadores y para el entrenador sin comerlo ni beberlo. El problema además es que creo que ya se están endureciendo. Obviamente con algunos clubes es un poco difícil hacer eso, pero en realidad con algunos de los clubes para intentar conseguir esto, ¿no? De evitar dueños de múltiples clubes en la misma competición. Pero es lo que argumenta el Crystal Palace, es que John Texton no tiene mucha, o no tiene relación ni es como un poco de Negreira, ¿no? Que no pintaba o no por ahí, como dicen, que no hacía mucho en el tema del club. Y hay que reconocer que yo, por ejemplo, cuando pienso en Crystal Palace, pienso en Steve Parish, Sí. que es la cara activa y visible del club y es el CEO y que hace todo. O sea, yo de John Textor en el Crystal Palace sí que tiene como de activos, pero no hace mucho en el día a día, pero es el tema de siempre y pero yo creo que ha tenido que y normalmente eliminan de todas las competiciones y lo han bajado solo a la Conference League. Ahora, he leído en algunos sitios que ¿por qué no acepta el Crystal Palace? Porque mira lo que pasó con el Chelsea, ¿no? Que llegó a la final, el Crystal Palace no va a ganar la Europa League, pero la Conference League sí, pero el problema es que
La Conference League tienes que ganar una ronda previa para jugar 6 partidos de la Conference League, mientras que si estás en la Europa League ya tienes 8 partidos garantizados. Y esa es una cosa muy importante, porque si acabas eliminados los primeros de cambio, tipo Osasuna hace un par de años, entonces no tienes ese premio europeo. Respect Rayo Vallecano, ¿eh? El Rayo va a ganar la Conference League, así que respect y que se preparen el Crystal Palace o el Nottingham Forest, que no son nadie comparados con el poder de la franja. Pero dicho esto, pues claro, es que les cambia el destino a varios equipos esto. Es una carambola y un cambalache lo que se trae la UEFA porque ha reconocido que no puede ponerle freno, que es muy difícil ponerle freno a la multipropiedad, pero es que tendría que haber empezado a hacerlo hace años y entonces no habría estos líos, porque han llegado a coincidir el Leipzig y el Salzburgo y es uno de los problemas que mancha directamente, ensucia el fútbol moderno, esta de la multipropiedad. El año pasado el Girona logró participar en Champions contra el Manchester City, pero habría sido lamentable que después del temporadón que hizo el Girona no pudiera jugar por eso, por andarse con líos con el City, que a su vez, si no se hubieran dado con líos con el City, pues es posible que no hubiera hecho ese temporadón porque tenía algún cedido. Pero da igual, es que esto enturbia mucho el fútbol, es que contamina demasiado, es que por menos de nada encuentras a un equipo que en realidad es la sucursal de otro. Esto no es romántico, no es ético, no es futbolero, no es nada, es simplemente negocio y farsa. No me gusta nada esto de la multipropiedad como los filiales en Primera Federación. Son lacras con las que tenemos que convivir y a las que tenemos que sobrevivir los futboleros, pero realmente es lamentable. Y es cierto lo que dices, que es que ahora es posible que en parte hayan pagado justos por pecadores, porque en el Crystal Palace no parece que haya grandísima relación con el Olympique de Lyon. Y este John Textor es un liante de mucho cuidado. También es verdad que este es un propietario americano que se las gasta y que endeuda a todos los clubes que toca y hace operaciones fantasma multimillonarias entre Botafogo y Olympique de Lyon, porque ese es el triángulo de las Bermudas. Lyon, Botafogo y Crystal Palace, lo contaron varias veces en vídeos la semana pasada los de la pizarra de Quintana. No es menos cierto que también el hombre este, Anisakis, Marinakis, el del Nottingham Forest, está entre el Forest y el Olympiacos, ahí para adelante y para atrás, que a lo mejor Olympiacos acaba también en la Europa League coincidiendo con el Forest, no lo sé, pero es un lío, es que han dejado crecer mucho el chapapote para poder solucionarlo los de la UEFA. Sí, parece que intentan cerrar el grifo cuando ya está inundado el sitio. O sea, Claro. como ya es demasiado tarde y como dices, es como esto de la multipropiedad, además en una competición, en un deporte como el fútbol es un poco complicado porque puedes tener 2 equipos en el mismo grupo o la integridad de la competición se cuestiona, ¿no? Porque si tiene que, va a perder un equipo para que pase su filial o su equipo hermano en otro equipo, en la liga. O sea, como esto para mí obviamente es un problema en la integridad del fútbol. Pues estamos viendo esto también en otros deportes, en el cricket también tiene lo mismo, que tienen un dueño que tiene 5 o 6 equipos, uno en cada país. Pero la diferencia es que ahí no juegan la misma competición, no juegan en otras temporadas, otros meses del año. En el fútbol todos juegan más o menos a la vez y hay entre varios clubes como la Champions League. Es que es un problema mayor porque puede haber conflicto de intereses muy grande. También es cierto con esto de multipropiedad que ya es muy complicado fichar a ciertos jugadores porque van de un equipo a otro dentro de su grupo de equipos. Así que ya no luchan en igualdad de condiciones para conseguir un jugador. Porque no, el equipo hermano va a tener prioridad a la hora de fichar a ese jugador. Es como tienes 3 equipos y vas pasando de uno a otro, como pasaba con el Granada, Watford y Udinese en su día. Oh, qué tiempo, sí, sí, se pervierte todo y lleva años así. Ahora mismo acaba esta misma semana de hacerse oficial el fichaje de Sverre Nipan. Ahora vamos con la ristra de fichajes, que me ha agobiado solo de leerla. Pero Sverre Nipan es un chaval noruego de 16 años, creo,
y lo ha fichado el City, no lo va a tener el City de momento, ya veremos si algún día lo tiene, esto es como todo, si es muy bueno lo tendrá, si no es muy bueno, pues empezará en el Girona, empezará en algún otro equipo de la factoría y no acabará nunca en el City, pero lo tendrá en su órbita hasta donde le dé la gana. El Chelsea con el Estrasburgo, bueno, la que está haciendo el Chelsea con el Estrasburgo también es de AUPA. Podían haber coincidido en Champions. El Estrasburgo estuvo muy cerca de meterse en la máxima competición continental y no creo que nadie hubiera dicho nada. No lo sé, si no lo dijeron con el Girona, en la máxima competición continental cuesta más remover los cimientos. Y, por ejemplo, Estrasburgo parece que se va a hacer con Kendry Páez, que es una joya ecuatoriana, mi primo Páez, con Mike Penders, también el portero belga. A su vez, se ha movido un portero del Estrasburgo que no le valía al Chelsea y acaba en el Bournemouth de Iraola. Es un asco, la verdad, sinceramente. Otra de multipropiedad, Paul, que tanto me está gustando. El español, parece que los dueños del Burnley, porque lo de Getafe y Liverpool, bueno, no deja de tener cierta gracia. Pero Burnley español, parece que se va a meter de lleno. El Burnley en el conjunto periquito, ya veremos si la propiedad china desaparece del todo, que parece que no. Bueno, es un poco incógnita, por lo menos para mí, pero se ha comentado allí y si te parece esto una buena o mala noticia para el español. No, bueno, por español, yo creo que estas cosas de multipropiedad, creo que normalmente benefician a los equipos porque tienes obviamente mayor acceso Mm, al talento de jugadores. Lo que yo no sé es que los de Burnley español normalmente tienes un equipo que es un poco más grande que el otro, ¿no? Tienes uno, por ejemplo, y luego el segundo que es un poquito como de menos calidad, sí, pero de un Burnley español me llamó la atención porque son dos equipos que ahora mismo están en primera y la temporada que viene podrían estar en segunda los dos, que mm, son equipos que tienen los mismos objetivos. Es ya, que ya, por ejemplo, si tú tienes equipo luchando por Champions y otro que está en media tabla o parte baja, entonces puedes ir metiendo tus jugadores según tu nivel y lo que quieras. Pero esto me parece curioso porque los dos están ahí en el mismo nivel. Es lo que comentamos, ¿no? El Burnley y el Español, pues obviamente el Burnley está mirando a Español porque está en Barcelona y obviamente no es el Barça, pero estos equipos de ciudades grandes, pero sin ser equipos grandes, pues, son un atractivo para estos clubes. Yo que yo sé lo del Burnley, pues yo no sé si sale ganando mucho el español. Bueno, sale ganando porque tiene más jugadores, ¿no? O más oportunidad de fichar entre los dos, pero y yo creo que va a ser curioso. Yo creo que obviamente va a haber también amistosos, ¿no? Entre estos dos equipos. Yo creo que eso es lo normal. Pero yo creo que con el tiempo vamos a saber qué tal. Pero el Burnley tiene que consolidarse como equipo de la Premier League, porque si no va a ir rebotando de primera a segunda otra vez. sí, es lo que suele ocurrir. Ahora vamos con algún fichaje top del Burnley. Luego también con algún fichaje top del Sunderland. Estoy cebándolo mucho, pero bueno, quiero seguir un cierto orden y hemos empezado con temas de más calado, como es esto de la multipropiedad. También me pasa con lo de equipos de similar nivel, que no sé cuál es el grande, entre lo que decía antes, Paul, entre Olympiacos y Nottingham Forest, porque sí, Olympiacos juega Champions, Nottingham Forest aunque la ha peleado, lo normal es que no la juegue, pero al mismo tiempo Olympiacos juega en una liga menor comparada con la Premier League y el Nottingham Forest en una Premier League. O sea que ya hemos visto de todo con la multipropiedad. Equipos de similar nivel sí que los está viendo. Igual que Watford y Udinese tampoco eran tan distintos en cuanto a estrato futbolístico. No, eso es verdad, pero yo creo que entre uno de Inglaterra y España, a lo mejor como dices con el Watford y el Granada, pero creo que es lo que comentamos antes, que lo importante es tener presencia en más países para... Yo creo que la clave de esto, sinceramente, es tener acceso a más canteras, a más países, marca global y luego tener acceso a más jugadores y puedes pasar de un equipo a otro en caso de necesidad. Tienes un poco más de control, obviamente pues no va a costar tanto para ir del Burnley al Español y viceversa en comparación con otros equipos. Creo que por eso se hace. Además pues ya tienes
aficionados, no hemos llegado yo creo que a esta fase todavía, pero por ejemplo, la idea normalmente es que si eres del Burnley, pues que también te hagas del español, ¿no? Que como somos del mismo equipo, yo creo que no hemos llegado a eso todavía, pero yo creo que eso es lo que piden los dueños, o lo que intentan con esto es tener más mercados en los que pueden operar. Tras los pasos de Luca Coleoso y de Vini Sousa, jugadores que estuvieron en el Español y en el Burnley. ¿Te suenan o Curioso, no? ¿no? Sí, 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 con Minnesota también es curioso porque yo no lo había pensado, pero sí, ahí seguro que habrá más. Ya verás que habrá más. Habrá Sí, más. sí, sí. Pero Esto es el comienzo solamente, esto solo es el comienzo. estos dos se me ocurren a mí porque lo de Vini Sousa, bueno, me han venido ahora como un flash de inspiración. No ha sido que lo tuviera premeditado. Vini Sousa era un jugador bastante rústico aquí en España y Luca Coleoso fue un jugador que estuvo cerca de hacer más por el Real Valladolid en la última jornada de liga que el propio Real Valladolid, porque Luca Coleoso quería ganar al Almería y si hubiera ganado el Español a la Almería, al Pucela le valía el empate con el Getafe en la temporada 2022-23, hace exactamente 2 campañas, por eso me acuerdo, porque además lo comento con mi amigo Gaby a menudo también. Así que este es un tema que dará que hablar. Y también lo que no sé es si dará que hablar o no, porque no he seguido, sinceramente, cómo ha evolucionado el tema de lo del Nottingham Forest denunciando al Tottenham por la cláusula de Gibbs White, que es uno de los grandes fichajes del verano. Ahora vamos con todos los demás. Y decían que había sido ilegal o irregular o algo de eso, los del Nottingham Forest. ¿En qué va quedando ese asunto? ¿Va para adelante o el Tottenham va a fichar a este jugador y no va a haber consecuencias? Bueno, yo creo que esto va para largo. Esto va para largo, porque creo que cuando hay fichajes de jugadores, creo que siempre se hacen maniobras de manera cuestionable, ¿no? Creo que porque es lo que siempre hace que lo ideal o lo que deberías hacer es pasar pidiendo al club permiso para hablar con el jugador. Lo que han dicho es que han ido por la vía rápida, que sí directamente al jugador, a la gente, pero yo creo que eso pasa siempre en el fútbol. Yo recuerdo cuando pasó algo con Carlos Tevez, ¿no? Y en West Ham hace muchísimos años, también con Ashley Cole. O sea, esto es una de las cosas, yo creo que es una de las normas en el fútbol que es muy, muy difícil de vigilar. Porque además ahora, si tú hablas directamente con el jugador, es mucho más fácil evitarlo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, no, has hablado con el jugador, eso es ilegal. Lo que pasa es que estos jugadores ya tienen tantas personas que trabajan como parte de su equipo, que dónde pones el límite. Que ya hablas con una persona y puedes decir, bueno, no, 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 él no tiene relación con él, no tiene relaciones, simplemente no pinta nada, no es el agente directo, sino que es alguien fuera, un amigo de un amigo de la gente. O sea, esto ya donde pones el límite. Ese es el problema, no puedes pedir que no hablen con nadie, ¿no? Pues es muy complicado decir dónde pones el límite porque los clubes son negocios y quieren hacer todo lo posible y intentar aprovechar al máximo el reglamento para conseguir los mejores jugadores para su equipo. Total, que suena bastante a chau chau. Después de lo que estamos comentando, no parece que vaya a llegar muy lejos la denuncia del Nottingham Forest. Si llega, aquí lo contaremos como siempre. En actualidad, que yo he estado estas semanas, pues más pendiente quizás que otras, por aquello de que teníamos información durante 15 días para no perdernos nada fundamental. El United pierde a Onana para varias semanas y bueno, el tema de la portería del United sigue siendo un problema. Tiene tantos problemas el United que no sabemos por dónde empezar para solucionarlos. Nos tocará meterle mano la semana que viene, a ver si han hecho algún fichaje más que Mateus Cuña. Están ahí con Brian Mbeumo encaminados, pero no lo acaban de cerrar. Es bastante desastroso este equipo y ya no es novedad. Los que sí han incorporado, Paul, han sido muchos equipos, fichajes de campanilla. Mira, los he dividido entre los que son destacadísimos, que van a llamar la atención,
por una u otra razón, y los que son más de perfil bajo, jugadores que pueden llegar a equipos modestos de la Premier League y que también comentaremos. Empezando por los que van a llamar la atención, poco se ha hablado de lo del Arsenal y la llegada de Gaby Heinze al cuerpo técnico de Mikel Arteta, un entrenador de armas tomar, de discursos incendiarios allí en el fútbol argentino. En el Burnley recala Kyle Walker, que no le vale al City. En el Chelsea, aparte de Joao Pedro, el campeón del mundo de clubes, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero es el campeón del mundo de clubes, incorpora a Gittens. El Liverpool a Ekitike, el Newcastle el Liverpool a Ekitike lo está intentando cerrar, no es oficial. Newcastle a Elanga, el Tottenham, ya hemos dicho a Gibbs White, y a Mohamed Kudus, que lo habíamos comentado. Y el Wolves, hablando del Mundial de Clubes, a Arias. ¿Qué se ha comentado, Paul, de estos fichajes y del Chelsea campeón del Mundial de Clubes? Y bueno, lo del Chelsea Mundial de Clubes, aquí los del Chelsea están celebrando mucho eso de tener todos los trofeos, como ya comentaron con la Conference League, siendo el único equipo en ganar tanto en todas las competiciones, ¿no? La Conference League, Europa League y Champions League. Sí, lo de Kyle Walker, Burnley sí que lo vi. No me sorprende del todo, porque me sorprende un poco, obviamente, porque estás en el City y ya pasas al Milan y ya acabas en el Burnley. Pero yo creo que es una cosa que ya estoy mirando, por ejemplo, con Egan Riley ha pasado, que hay jugadores que están pasando entre el Burnley y el Manchester City, que obviamente no son el City y el Girona, pero sí que hay, se nota una buena relación entre el Burnley y el Manchester City, con algunos jugadores, normalmente jóvenes ahí del City pasando al Burnley, o como en este caso, después Walker pasando hacia el final de la carrera, ¿no? Pasando del City al Burnley. Me llama la atención, creo que es un muy buen fichaje para el Burnley, creo que sale ganando el Burnley con ese fichaje. Es uno de los jugadores que necesitaba para poder intentar quedarse en la categoría. Luego de Alanga, pues me parece un fichajazo para el Newcastle. Creo que hizo una muy buena temporada em, con el Forest. Creo que incluso contra el propio Newcastle, creo que hace 2 temporadas pues también causó muchísimos problemas para el Newcastle. Creo que se han acordado de eso a la hora de hacer el fichaje. Sí, sí, me acuerdo que entre Langa y Greenwood liaron una muy buena. Yo soy muy fan de Kudus, como te dije hace 2 semanas, y es el fichaje de todos estos que más me ilusiona. Luego seguramente habrá otros que destaquen más, pero a mí el que me motiva de primeras es Kudus en el Tottenham, a ver qué es capaz de demostrar. Y después el propio Arias en Wolverhampton, a ver si es para tanto, como parecía en Fluminense, que fue elegido en el once ideal del Mundial de Clubes. Bueno, el Mundial de Clubes porque veo que no ha acabado de entusiasmar, porque yo instintivamente he desconectado muy rápido del Mundial de Clubes. O sea, entre todos los temas que he mencionado en portada, no he mencionado el Mundial de Clubes. Y es injusto porque ha habido un campeón inglés, es el Chelsea, pero noto como que ha sido parecido allí, ¿no? Porque tú tampoco has sacado el tema. No, porque creo que lo que más se ha comentado es el tema, por ejemplo, del PSG ganando 4-0 al Real Madrid y luego recibiendo como una dosis de su propia medicina en la final. Pero yo creo que lo que más llama la atención es que ya con Chelsea y PSG, pues pensaba ya, bueno, pues, es muy bueno ganar la final. Yo creo que se ha comentado más el tirón de pelo a Cucurella más que otra cosa, ¿no? Ha sido ya el Chelsea y el PSG, creo que el PSG ha hecho una gran temporada y simplemente fue un partido demasiado lejos para ellos, ¿no? Obviamente el PSG ha tenido que jugar muchísimos partidos de Champions League y yo creo que el Chelsea lo noté más fresco. Además, solo teniendo Conference League ha podido rotar muchísimo más. También Maresca roto también en el Mundial de Clubes, poniendo a los jugadores menos habituales en la fase de grupos. Así que ha habido esas ventajas, pero Chelsea pues, ha hecho una muy buena, yo creo que llegar a la Champions, ganar la Conference League y también ganar el Mundial de Clubes, creo que pues están muy contentos los del Chelsea.
Sí, es un aldabonazo y Joao Pedro ha entrado que, vamos, como un ciclón. Y Cole Palmer ha hecho una final increíble. Quizás sea esto un punto de inflexión y el Chelsea vuelva muy pronto a pelear por la Champions, no por títulos como la Conference League, que desde luego ahí no pintaba nada con el dinero que tienen, que lo tienen por castigo. Y Enzo Maresca se está revelando como uno de los grandes entrenadores jóvenes del continente. Paliza arrasadora contra el PSG. Fue tan inesperado el partido, pero al mismo tiempo tan desequilibrado, que 5 días después es como que, bueno, pues es algo que pasó, una anomalía, lo celebran los del Chelsea y los demás ya desconectamos bastante. Este Mundial de Clubes ha sido extraño, bueno, nos ha tenido enganchados al fútbol oficial durante más tiempo. Voy con una recua de jugadores más que se han movido, Paul, en estos días, que también los equipos modestos de Inglaterra se han movido de lo lindo. El Bournemouth de Don Antoni Iraola ha fichado a Petrovic para sustituir a Kepa, que se ha ido de competencia de raya al Arsenal. Petrovic, que era portero serbio, estaba en el Estrasburgo, cedido por el Chelsea. El Crystal Palace, también hablando de equipos sancionados, ha conseguido a Walter Benítez, el portero argentino, y a Borna Sosa, el lateral croata. El Leeds United, a Sean Langstaff, cedido por el Newcastle. El Sunderland, un jugador que moló mucho en esta última Champions, Charles Talby, Chaldin Talby. Otro que me parece buenísimo, Adingra, del Brighton Albion. Nunca llegó a sentarse, pero vaya, porque estaba en Mitoma y compañía. Y quiere el Sunderland también, que ya había fichado entre otros a Reinildo o a un delantero llamado Sidiki. Quiere también el Sunderland a Xhaka o a Anguissa, uno de estos dos, al del Leverkusen o al del Nápoles. Va fuerte el Sunderland, creo que se va a intentar mantener. Y por último de los que tengo aquí, al West Ham United, que ha fichado a El Hadji Malik Diouf, lateral o jugador de banda, que llega desde una liga como la checa, desde el Slavia de Praga, intentando repetir las operaciones como la de Suchek y compañía. O sea, fichajes everywhere, everywhere. Sí, bueno, me parece positivo porque yo creo que también yo creo que los fichajes del Sunderland me gustan más. También el Burnley ha hecho algunos fichajes y noto un cambio de intenciones de los equipos también que han subido este año porque creo que los del, por ejemplo, Leicester, Ipswich, Southampton intentaron tener una base de jugadores que habían subido a la Championship y si quieres casi tiraban la toalla antes de empezar. Sí, Ay, yo no sé si, por ejemplo, Burnley y el Sunderland han mirado lo que pasó la temporada pasada, vieron que no funcionó y por eso han cambiado, simplemente van con más ambición, pero han hecho a lo Forest o a lo Fulham, ¿no? De hace sí. un par de años, que es ir fichando, tienes tanto dinero ir fichando tantos jugadores con la esperanza de quedarte en la categoría y creo que es lo que tienes que hacer. O es que para mí lo único que puede justificar, yo entiendo, obviamente no quieren arruinarse, pero por ejemplo del Luton pues tenía que arreglar muchas cosas en su estadio, podrías modernizar todo, pero por ejemplo el resto de los clubes hay tanto dinero de subir a la Premier League, es como tienes una mina de oro y puedes sacar todo de ahí, pero ya ves que yo creo que habla mucho también de la baja calidad de la EFL en comparación con la Premier League. Lo que sí suena muy bien es lo del Sunderland, lo de Burnley y Leeds. Están moviéndose, están intentando, pero el Sunderland es como que pertenece a otro mercado, de pleno derecho de la Premier League, a diferencia de los otros dos equipos. Y hablando de la Premier League, de fichajes y de traspasos, lo que tenemos que hacer es intentar reconstruir a Wolves y Newcastle, que son en los que quedaron el quinto por la cola y el quinto por arriba. Yo pensaba que hoy iba a tocar del United, pero como ganó el último partido, pues hablaremos la semana que viene porque quedó sexto por la cola en vez de quinto. ¿Qué hay que reconstruir, Paul? Porque el Newcastle es el último que va a Champions. Van 5 de Inglaterra, 5 de España. El Newcastle que tiene, sobre todo yo creo, lo más importante, tiene que mantener a Bruno Guimaraes y a Alexander Isak.
Si a todo eso le suma un poquito de profundidad, con el Anga haciéndole competencia a otro susceptible de marcharse, como Gordon, yo creo que tiene una muy buena base y que tampoco hay así posiciones extremadamente carentes de efectivos de calidad. Que es lo que has comentado. Y ha movido muy poco, ha movido muy poco. El Anger aparte también ha fichado a Antoñito del Málaga, Sí, pero creo que el tema del Newcastle es principalmente es mantener a Isaac, porque el Liverpool quiere a Isaac y para mí si pierden a Isaac, tienen, obviamente pierden mucho gol. Es cierto que tienes a Langa, pero quieres a Isaac, un delantero así para marcar todos los goles que ha metido. Y para mí, si miras después, pues no hay nadie con más de 9 goles. eso es. Para mí, eso de Isaac es absolutamente crucial. Yo creo que con Isaac tienen ya un equipo prácticamente hecho, pero sin Isaac tendrían que salir a comprar porque lo que pienso es que si se lesiona Isaac, por ejemplo, entonces, ¿de dónde vienen los goles? Hay jugadores para marcar algunos goles, pero ¿tienes a alguien para marcar 15, 20 goles? No lo sé. Yo creo que no. Ahora mismo no lo tienen. Lo que sí tendrían sería 120 millones o más, 120 millones de libras, que es lo que le piden al Liverpool y son inflexibles. Igual que sabemos nosotros lo importante que es Isaac, lo saben ellos. Por eso no parece que vayan a dejarlo salir y por eso tiré antes la de Equitique, que va a ser el que acabe en el Liverpool. Parece que la situación gira hacia ahí. El Liverpool, como plan A, tenía a Alexander Isaac, en buena lógica, pero sabiendo que el Newcastle no le abre puertas y que está en Champions y que también tiene propiedad árabe, es decir, mucho dinero, pues lo normal es que acabe siendo Equitique, el nuevo refuerzo del Liverpool, que es mejor nombre, peor jugador todavía, pero Equitique siempre en nuestros corazones, con esta nomenclatura. Y luego, os Wolviños, Paul, pues aquí es lo contrario, aquí ya se les fue la estrella, que era Mateus Cuña. Sí que han fichado, Fer López, que estará muy verde todavía para la Premier, y también el asunto que acabamos de tratar del jugador John Arias, el colombiano, John que siempre se escribe la H antes de la O y no al revés. Bueno, es eso, que os Golviños, si mantienen la portuguesada que suelen tener y reponen bien con Arias lo que pierden sin cuña, pues también están servidos. Es que como hay dinero, enseguida reponen. Por lo menos en teoría queda equilibrado el equipo. Sí, pero el problema creo que con el Wolves tienen dinero, pero han pedido, por ejemplo, a Acuna y pedido también hay Nuri en defensa y obviamente Eso sí. Sarabia. Y es cierto que tienen por Strand Larsen, después de tenerlo como fichaje de cedido la temporada pasada, y ahora Fer López y John Arias, pero dos jugadores que nunca han jugado en la Premier League. Así que eso es lo importante. Además, que estuvieron ahí, decimoséptimo, pero la temporada, o decimosexto, pero ya los tres de abajo, lo importante es a ver qué tal esos tres de abajo. Si mejoran mucho, podrían meterle presión al Wolves. Si juegan como la temporada pasada, no van a tener problemas. Pero yo no sé, yo creo que le falta un poco más para reemplazar, por ejemplo, a Acuna y Sarabia y también en defensa para quitar después de perder a Nuri. Sí. Lo de Ainuri yo creo que deberían ir a por Robertson, ya que va a salir, o que hay tres laterales izquierdos en el Liverpool y lo lógico sería que saliera a por un Robertson o un Simicas. El que salga de esos dos lo tendría que pillar el Wolves porque es un lateral ofensivo, porque tienen dinero y porque necesitan reponer a la baja de Ainuri. Yo se lo aconsejaría. Además conoce Premier League y yo creo que lo de Cuña Arias lo suplirá bien. Me ha gustado este jugador de club de un equipo constipado, Paul, porque se llama flu, que significa catarro. Sí, 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 me gusta, pero yo creo que Arias Fluminense, no sé, yo creo que hay que verlo también en Europa, no hemos visto, es que no sabemos. O sea, Cunha al menos ha estado antes en el Atlético de Madrid, pero no sé, yo creo que hizo bien el Mundial de Clubes, pero es nuevo, es un nuevo continente, nueva liga y a ver qué pasa. Es complicado, pero el tema de tiempo de adaptación es muy importante.
Bueno, pues aquí no necesitamos tiempo de adaptación, pero ya se nos acaba. La semana que viene esperamos tener un España-Inglaterra en la final del Europeo. A ver si lo firmas o no lo firmas. Un abrazo y muchas gracias por el programa. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene y a ver qué pasa. Bueno, llegar a la final es más importante para mí, así que lo firmo. Lo firmo. Inglaterra-Italia y España todavía hoy contra Suecia. Y mejor dicho, España contra Suiza. Y ya mañana sería el otro cuarto de final para conocer rival. Lo dicho, seguimos al pie del cañón y con fichajes. Paul, gracias por todo y ya nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chao.